Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de martes. Mi nombre es Luis Pollatos Cuesta, soy socio y gerente del despacho de abogados Lowyo y os quiero dar la bienvenida a la cuarta presentación que realizamos desde el despacho con motivo de las medidas excepcionales que el Gobierno está tomando para dar respuesta a la crisis del coronavirus y que, bueno, que se están encuadrando desde este estado de alarma y de confinamiento en el que nos encontramos. Vale, os pediría, eso sí, que como somos bastante gente, pues si les silenciéis los micrófonos cuando no estéis hablando y que por favor utilicéis el chat o levantéis la mano, que si abrís la zona de participantes, os saldrá en la esquina inferior derecha un botoncito que pone levantar la mano, ¿vale? Para pedir turno, para formular preguntas o comentarios. Vale, decir que guardaremos un espacio al final de la presentación para que podáis formular esas preguntas que consideréis oportunas a los ponentes que hoy nos acompañarán. ¿Vale? Bueno, durante las últimas 2 semanas hemos tratado temas de diversa índole, que todos relacionados con el estado de excepción, ¿no? Y los reales decretos que se han establecido. Desde el primero en el que teníamos una visión general, luego hemos realizado en tema de materia laboral y mercantil. Hacíamos el viernes pasado, ¿no? Con la poco conocida cláusula rebus sic stantibus y la utilización de la misma como una tabla de salvación para autónomos y pequeñas empresas. Hoy, pues bueno, el enfoque es distinto, cambiamos, digamos, el interlocutor y vamos a ver las disposiciones que en materia, ¿no?, de derecho de familia ha establecido el Gobierno. Excepcionalmente, qué debemos tener en cuenta, cómo debemos actuar o de qué manera organizarnos las visitas, ¿no? Por bajarlo más al detalle. Es un tema, bueno, pues es complejo, ¿no? Es peliagudo y sobre todo nos toca muy de cerca, afectando a lo que más queremos, ¿vale? Entonces, bueno, queremos que salgáis de esta charla con las ideas claras y que podamos utilizarlas hoy mismo, ¿no? Para estas extrañas vacaciones que se nos presentan por delante. Porque veremos que son cosas que podréis hacer vosotros mismos o en último término os indicaremos de qué manera hacer buen uso de la experta guía de un profesional, ¿vale? Según el caso. Como os decía, vale, gracias David por pasar. Esta formación viene clavada en el primer ciclo formativo, en el que estamos hablando de aspectos en los que podemos tomar medidas hoy mismo, aunque estemos en este estado de excepción. Y bueno, deciros que mañana mismo, a la misma hora, tendremos otra charla sobre el tema hipotecario, ¿vale? El acceso a las ayudas y las moratorias establecidas y demás, ¿vale? Y después de Semana Santa, tanto el día 15 como el 17, bueno, hablaremos de otros temas, por ejemplo, temas penales, será el remate de esta primera fase. ¿Vale? Pasa, David, por favor. Bueno, Lowyo y la Academia de Formación, quien organiza esta ponencia, para que no nos conozcáis, pues bueno, somos un gran despacho, venimos a cambiar el paradigma del sector legal tal y como viene funcionando inalterado desde el siglo XIX. Por tanto, somos innovadores, somos cercanos a nuestros clientes, competitivos y accesibles, ¿vale? Pero bueno, lo primordial, garantizar la excelencia en el trato. Bueno, ¿eso cómo se hace? Pues bueno, garantizando la calidad del trabajo y dando un servicio accesible, cómodo, en toda España y de ventanilla única, ¿no? Comentábamos, oye, buena prueba de la cercanía y del fácil acceso son en estos días extraños que vivimos, pues yo creo que hemos triplicado mediante medios tecnológicos el ritmo de trabajo y los servicios que estamos dando a nuestros clientes y a la sociedad en general, ¿no? A través de charlas abiertas como la de hoy. Pasa, David, por favor. En el día de hoy, pues tengo el orgullo de que me acompañen 3 de mis socios expertos en Derecho de Familia, como son Asier García, socio de Lowyo de Bilbao, Beatriz Ciprián, también socia de San Sebastián, y Carmen Moreno, socia de Lowyo de Madrid. Y bueno, os agradezco infinitamente que tengáis la deferencia de acompañarnos en el día de hoy y que aparquéis momentáneamente las obligaciones. ¿De acuerdo? Como decíamos, trataremos el tema de derecho de familia, de custodia que pasa en estos días. Hay un... Pasa de diapositiva.
Tenemos aquí el programa, esa introducción puesta en el mapa de la situación en la que estamos, que la hará Carmen Moreno. Hablaremos de guarda y custodia, que lo hará Asier García. Hablará del régimen de visitas y de estancias Beatriz Ciprián y cerrarán con las actuaciones judiciales o, bueno, actuaciones en general Carmen Moreno, ¿de acuerdo? Para luego terminar con la ronda de preguntas y cuestiones particulares que queráis plantear, ¿vale? Y nada más, sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañera Carmen Moreno para que empieces, por favor, con este primer bloque del seminario. Muchas gracias, Luis, y Nada, gracias a todos los que estáis presentes, oyentes de esta conferencia. Bueno, videoconferencia. Creo que procede a hacer una pequeña introducción sobre el momento en el que nos encontramos, ¿no? Tan especial y tan delicado, el estado de alarma y los decretos que pueden estar modificando la legislación de familia por la que nos veníamos rigiendo, ¿no? Y entonces, bueno, todos conocemos el Real Decreto 463 de 2020, donde se declaró el estado de alarma. Y este supuso la limitación de la libertad de circulación de todas las personas, como bien sabemos y bien estamos sufriendo. ¿Qué pasa con este Real Decreto? Pues que se nos limita de forma severa la libertad de circulación. Esto es de obligado cumplimiento y sabemos que se están poniendo multas en caso de no respetarlo. ¿Qué pasa en este caso? Que hay unas excepciones en su artículo 7 en el que se podrá circular, que establece que se podrá circular por las vías públicas a fin de asistir y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables. En este apartado, aunque no está regulado expresamente, es donde metemos el supuesto de los menores. ¿Vale? David, si puedes pasar la diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, bien, aquí es cuando nos empiezan a surgir los problemas por la restricción de la movilidad. Y es que cuando normalmente no era ningún problema llevar y traer a los menores con el progenitor al que le tocara en ese momento su custodia, ahora se nos viene el problema de qué pasa con esto. Bueno, aunque lo vamos a abordar más adelante, ya adelanto que no están prohibidos los desplazamientos para entregar y recoger a los niños, ¿no? Sí que tendremos que tener cuidado con todos estos aspectos, pero es una cosa que no está prohibida. David, ¿me pasas la diapositiva? Gracias. Bueno, lo que estaba comentando, no tenemos legislación en la materia. Tenemos pronunciamientos y es con lo que nos tenemos que conformar y con lo que nos tenemos que mover. Hay varios pronunciamientos, como el ministro de Justicia, que dijo el viernes 20 de marzo, que, bueno, por regla general se tendrán que seguir cumpliéndose los acuerdos establecidos. Esto es un dato importante porque había quien pensaba que se paralizaba todo esto. Pues no, lo normal es que se sigan respetando las guardas y custodias. Siempre que, por supuesto, ya sabéis que en derecho de familia siempre prima el interés del menor. Esto no perjudique al menor. Y bueno, en caso de que no haya acuerdo entre los progenitores, sí que habrá que acudir al juez de familia, como explicaremos más adelante, y tras oír al fiscal será el que tendrá que decidir si se siguen realizando los intercambios o no es conveniente, pues porque por lo que sea el otro progenitor entrañe un riesgo, un peligro de todo tema de contagio y que vaya contra la lógica y la coherencia que tenemos que mantener en este estado de alarma para evitar la proliferación del virus, ¿no? Pásame la diapositiva, David. Y bueno, como no hay legislación, lo que nos encontramos es que al principio de todo, cada comunidad autónoma empezó a operar pues, según criterios que se fueron estableciendo en las juntas judiciales de cada partido, ¿no? Y entonces hubo pues disparidad.
hasta que, bueno, el 20 de marzo el Consejo General del Poder Judicial aprobó los criterios para unificar en toda España, pero son unos criterios muy generales en el que se establece que corresponde al juez de familia, que conoce de cada caso en concreto, la decisión sobre si se ha de alterar las medidas previamente establecidas, si bien esto será en el caso en el que los padres no estén conformes. Si no, seguiremos aplicando el régimen que teníamos hasta la fecha. Pasamos de diapositiva. Y bueno, solo a efectos de interés y por curiosidad comentar los datos estadísticos que tenemos ahora mismo, recogidos por la Asociación Española de Abogados de Familia, que indica, para que nos hagamos una idea, que en 43 territorios que se ha analizado, pues el 77% se está a favor de mantener la custodia compartida, el 68,3%, bueno, estoy hablando de criterios judiciales, ¿vale? No es un sondeo de personas por la calle, lógicamente, ¿no? Entonces es una cosa a tener en cuenta. El 77% a favor de mantener la custodia compartida, el 68,3% a favor de mantener el traslado de fin de semana. Es una cosa, pues bueno, que se asume el riesgo, ¿no? El 82% en contra ya de las visitas intersemanales sin pernocta, porque a lo mejor es un riesgo que no merece la pena para pasar un ratito con el menor, ¿no? Es lógico también. Y el 62% en contra de las intersemanales con pernocta, pues por lo mismo, pues que para una tarde y una noche pues nos estamos quietos quizá, ¿no? Entonces, bueno, parecen unos datos bastante coherentes. Pasamos de diapositiva, por fin. Y bueno, ahora a continuación va a hablar Sí, si no gracias, Carmen. ¿sí? ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, ahora cedo la palabra a Asier García, que continuará explicando pues, qué tenemos que saber sobre la guardia y custodia. Adelante, Asier. David, pásame la diapositiva. Lo primero, buenas tardes y gracias por asistir. Sí que es cierto que me gustaría empezar, como ha comentado Carmen, subrayando uno de los principios o el principio que efectivamente rige todos estos procedimientos, y es el interés superior del menor. Dicho precepto lo que garantiza es que cualquier decisión tomada tanto por los juzgados o acuerdo alcanzado por los progenitores debe garantizar tanto el bienestar físico y emocional de los menores. No se aprobará ningún convenio regulador que no respete dicho principio y que por tanto no tenga cubiertas las necesidades de los menores. Pasa a la diapositiva, David. Como bien os han indicado, voy a proceder a hablar sobre los tipos de guardia y custodia, qué es lo que se decide en ellos y qué elementos se incluyen dentro de la misma. Como sabréis, efectivamente hay dos tipos de guardia y custodia, la guardia y custodia compartida, la que procederé a explicar a continuación, y la guardia y custodia en exclusiva. Ambas tienen formas de regularse bastante parecidas, aunque hay diferencias tanto en su organización y en la ejecución. Subrayar que desde la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de abril de 2013 se decretó que no era un sistema excepcional, sino más bien deseable, porque lo que se hace es preservar la relación de ambos progenitores con los menores. Ambos progenitores en dicha guardia y custodia ostentarán la guarda. Ambos pasarán periodos en los que tendrán la guardia y custodia. ¿Cómo se regula la misma? David, por favor, pasa la diapositiva. Aparte, perdón, de cómo se regula, sí que es cierto que quería comentar que desde esa sentencia, incluso antes, había legislaciones favorables a la custodia compartida. Sí que es cierto que algunas se derogaron, como la legislación valenciana, pero en el País Vasco tenemos la Ley 7/2015 que, digamos, es bastante favorable con respecto a la custodia compartida. De hecho, desde esa sentencia del 2013 se empezaron a instar modificaciones de medidas simplemente porque se había dictado sentencia favorable a la custodia compartida. Bueno, como iba indicando, ¿cómo se regula? La custodia compartida se establece bien por varios sistemas. Uno de ellos puede ser el uso compartido de la vivienda o casa nido, ¿vale? Esto es que los progenitores vivirán en la misma por periodos. Pueden ser de semana, 15 días, un mes.
Los que se mueven son los progenitores. Los menores permanecerán en el domicilio familiar. Luego hablaré de los problemas, haré un pequeño inciso sobre los problemas que tiene la casa nido, pero otro de los sistemas que se establece también es que ambos progenitores tengan los domicilios cerca del centro de intereses de los menores, esto es, cerca de su escuela, de las extraescolares. Digamos que los menores se preserve su día a día, que no se perturbe más de lo necesario, efectivamente, después de una ruptura de pareja, que efectivamente no se perturbe su ecosistema, digamos. Cada progenitor abonará los gastos ordinarios cuando esté con los menores. Si bien es cierto que tanto jueces como fiscales están solicitando en los convenios reguladores que se establezca una pequeña cantidad de dinero que abonarán en una cuenta en común para cubrir posibles gastos. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. En contrario, la guardia y custodia en exclusiva, uno de los progenitores tendrá la guardia y custodia. Sí es cierto subrayar que la patria potestad se ejercerá de manera conjunta. Esto es, las decisiones, por ejemplo, relativas a escoger el centro educativo, a domicilio, viajes en el extranjero que no sean vacacionales, se tienen que tomar de manera conjunta. No las tomará unilateralmente el progenitor que tenga la guardia y custodia. Para garantizar la comunicación y preservar la relación del otro progenitor, se establecerá un régimen de visitas. Este régimen de visitas será lo más amplio posible. Normalmente se suele hacer que se permita la pernocta, el pasar la noche con el menor cada 15 días y normalmente también algún día alguna visita intersemanal. De hecho, en este régimen, para cubrir esos gastos ordinarios de los que hablábamos, el progenitor no custodio, el que no tiene la custodia, debe abonar una pensión de alimentos, que luego os indicaré cómo se establece. ¿De acuerdo? Quería hacer dos paréntesis. Uno en relación a los gastos extraordinarios, ¿vale? Y otro en relación a la casa nido. Empezaré, ya que he terminado con lo de la pensión de alimentos, con los gastos extraordinarios, diciendo que efectivamente son aquellos que no son periódicos y son imprevisibles, ¿vale? Normalmente estos se abonan al 50%, excepto que los progenitores acuerden otra cosa. Suelen ser aquellos gastos, por ejemplo, los médicos que no estén cubiertos por la seguridad social o por un seguro privado que pudieran tener los progenitores. Yo qué sé, un tratamiento odontológico, un tratamiento psicológico, por ejemplo. O también puede ser todos aquellos refuerzos, por ejemplo, que le recomienden los tutores. Esto es, un apoyo en unas clases de matemáticas. Sí que es cierto que tienen que mandar notificar por escrito que necesita un tratamiento odontológico, por ejemplo, mandar el presupuesto a la persona y darle unos 10 o 15 días, dependiendo, para que pueda contestar y diciendo si acepta el presupuesto, si presenta otro presupuesto. En caso de que, bueno, pues si no contesta, se entenderá efectivamente que la persona ha aceptado el gasto y se procederá. ¿De acuerdo? Con respecto a las vacaciones, perdón, de verano, Navidad y Semana Santa, normalmente se repartirán al 50%. En la casa nido, el problema que hay normalmente es en la ejecución, ¿vale? En la guardia y custodia compartida, a veces lo que se hace, como ya he indicado, es compartir la que era la vivienda familiar por periodos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay cada vez más jurisprudencia que se encuentra que el problema es precisamente en la ejecución. Esa ejecución suele llevar problemas de distintos horarios, porque que igual la casa no la encontramos como la habíamos dejado, que no se notifican por las reuniones con tutoría, papeles para ir a excursiones y demás. De hecho, hay jurisprudencia que está diciendo que cada vez la casa nido hay que evitarla, porque ha habido casos en que incluso se ha llegado a perjudicar de alguna manera la relación de alguno de los progenitores con los menores. Con respecto a la pensión de alimentos, gracias David, diré
que dicha pensión se establece de acuerdo a los medios económicos con los que cuenta el progenitor obligado a darla y las necesidades de los menores. El incumplimiento de ese pago de la pensión de alimentos puede dar lugar a ejecuciones de sentencia, que claro, como ha dicho Carmen, en el estado de alarma que nos encontramos, los ERTEs y efectivamente la situación laboral actual puede darse impagos, pero sí que debo subrayar que en estos casos las ejecuciones, si normalmente el mínimo interprofesional es inembargable, en este caso sí puede llegar a embargarse. Lo que también, por otro lado, efectivamente debemos ver si yo soy la persona obligada al pago de esa pensión de alimentos y mi situación económica ha quedado gravemente perjudicada, no ya puntualmente por el ERTE, sino que me he quedado en el paro derivado de esta crisis que tenemos, tendré y deberé solicitar una modificación. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Simplemente ya por cerrar un pequeño apunte sobre la pensión compensatoria. Esta tiene efecto entre los cónyuges y la misma se da tras el divorcio o la separación y lo que se trata aquí es de reparar el desequilibrio económico surgido del divorcio y la separación porque uno de los dos se queda en una situación económica más vulnerable. Y con esto hemos terminado. Pasa a la siguiente. Pues muchas gracias, Asier, por tu exposición. Va a continuar Beatriz Ciprián con el régimen de visitas y estancias. Adelante, Beatriz, cuando quieras. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir y gracias también a Loyu por invitarme a impartir esta ponencia. Bien, yo os voy a hablar sobre el cumplimiento de las medidas durante el estado de alarma. En primer lugar, David, la pantalla, por favor. En primer lugar, os voy a intentar exponer cuál entiendo que debe ser el criterio general que se debe seguir. A continuación hablaré del cumplimiento en función de cuál sea el tipo de custodia que esté pactado, que puede ser, como ha explicado mi compañero Asier, una custodia exclusiva o una custodia compartida. Aludiré después a las situaciones especiales que se pueden dar. La casuística es amplia, pero yo en concreto me referiré a situaciones de visitas de lactantes, visitas con abuelos y visitas en puntos de encuentro, que ahora mismo están cerrados. Y por último, incidiré en la conveniencia de alcanzar acuerdos. David, por favor, pasas la diapositiva. Gracias. Bien, el criterio general, ¿cuál es? Las medidas, como resoluciones judiciales que son, se deben cumplir, pero respetando las limitaciones que nos impone el estado de alarma. En el estado de alarma hay un marco normativo especial en el que prima como primera protección la protección de la salud. Se persigue que toda actividad minimice el riesgo de contagio. Para ello se limita la libertad de circulación de las personas a determinados supuestos, entre los que efectivamente se encuentra, como decía mi compañera, el cuidado de menores y el retorno al domicilio. Eso quiere decir que por sí el estado de alarma, por sí solo, la movilidad, digamos, sí está permitida para estas cuestiones. Ahora bien, tratándose de una restricción a la limitación general de movilidad, siempre debe entenderse de forma restrictiva, de forma que conviene, en la medida de lo posible, minimizar los traslados al máximo para evitar al menos exponerse a riesgos. Como veremos, ello incidirá de forma diferente en las custodias exclusivas o en las compartidas. Y otra particularidad del estado de alarma es que se suspenden las actuaciones judiciales, con lo cual solo vamos a poder acudir al juzgado si nos encontramos con necesidad de que se adopten medidas urgentes de protección del menor. Y ello hace que la conveniencia de alcanzar acuerdos sea máxima durante el estado de alarma. Sí, David, por favor. Bien, empezando por la custodia compartida, como ha explicado Asier, en este tipo de custodia, los progenitores se alternan en la estancia con los menores.
Por lo tanto, en principio, en este tipo de sistema es donde menos incidencia debería tener el estado de alarma, salvo que razones de salud o distancia lo impidan. En principio, ya os he dicho antes que la salud es lo primero que prevalece en el estado de alarma. Las consideraciones que han hecho ya los distintos juzgados de familia, como ha hablado mi compañera Carmen, vienen a decir que no hay ninguna duda de que prevalece la protección de la salud, de forma que, lógicamente, si alguno de los progenitores estuviera infectados, el menor o alguno de ellos perteneciera a un grupo de riesgo o conviviera con un grupo de riesgo, las medidas deben quedar suspendidas. Tanto sea custodia compartida, custodia exclusiva, en cualquiera de las dos. También puede incidir las distancias. Lógicamente, en una custodia compartida, como también ha explicado Asier, normalmente los domicilios de los progenitores estarán relativamente cerca, pero en su caso también de estar más lejos podría ser aconsejable que se alargaran los periodos. En lugar de ser, por ejemplo, estancias de una semana, pasarán a ser quincenales, precisamente para minimizar los traslados. También habrá que atender a las circunstancias laborales de cada progenitor. Por ejemplo, si uno está inmerso en un ERTE y tiene más tiempo libre, pues podrá cuidar mejor a los niños. En fin, esto desde luego hay que llamar, como siempre, a sentido común y a los acuerdos, ¿no? En este caso más que nunca. Y también, si al final el régimen de visitas que está acordado se viera afectado, se podrán compensar, lógicamente, los periodos cuando finalice el estado de alarma. David, por favor, la siguiente. Gracias. Bien, en la custodia exclusiva, en la que, como ha explicado Asier, el menor está con el progenitor custodio y se establece un régimen de visitas con el otro, ya la incidencia del estado de alarma es mayor. En primer lugar, como le explicaba, normalmente las visitas suelen consistir en fines de semana alternos y visitas intersemanales que pueden ser de 1 o 2 días y con pernocta o sin pernocta. Bien, empezando por las visitas intersemanales sin pernocta, prácticamente los jueces que se han pronunciado al respecto hay unanimidad y además también lo pide el sentido común en que queden suspendidas, porque no estaría justificado someter al menor a un traslado con el riesgo que ello puede conllevar para una visita de, por ejemplo, 3 horas de duración. Las visitas con pernocta intersemanales, si están previstas, pueden llevarse a cabo, pero también parecería razonable acumularlas a las del fin de semana. En principio, los fines de semana alternos se mantendrían, salvo que la distancia sea un poco excesiva. Y en el caso de los periodos vacacionales, que normalmente se acuerdan su disfrute por mitad, parece que en este caso también, que salvo que la distancia sea grande, en principio lo lógico es cumplirlas. Siempre recordando que lo primero es los motivos de salud. Por lo tanto, estas vacaciones de Semana Santa en las que ahora entramos, en principio normalmente se suele pactar que los años pares, por ejemplo, la madre esté la primera semana con ellos y el padre viceversa, pues lo lógico es que se puedan cumplir con normalidad, recomendando, como luego indicará mi compañera, que se lleven durante el traslado la sentencia para que poder justificar, si nos para la policía, que nos desplazamos con un motivo de los que están previstos en la ley. Bien, vuelvo a repetir que si se deben alterar las visitas, hay posibilidad de compensar periodos más adelante. Y luego también hacer un pequeño apunte ante la posibilidad, que parece cada vez más certera, de que se acabe suspendiendo el curso escolar presente. De forma que parece razonable que se pueda alcanzar un acuerdo para que cuando los progenitores deban reincorporarse a sus puestos de trabajo, pero los niños sigan en casa, se pacte un nuevo reparto de tiempos, para que la organización sea un poco más sencilla. Pero bueno, esto queda como a modo de sugerencia y de recordatorio, porque es una situación que, lógicamente, es la primera vez que se da y si se llega a un acuerdo no habrá ningún problema ni tan siquiera probablemente habría que notificarlo al juzgado siempre y cuando se recogiera en un documento por escrito, que eso sí que lo recomendamos como conveniente. David, por favor. Bien, aludiré a algunas situaciones especiales. Por ejemplo, las visitas de lactantes. Bueno, parece razonable que se
deban suspender o se puedan suspender, al menos dada la necesaria corta duración de las mismas, ¿no? Como siempre, si hay acuerdo no hay ningún problema, si los progenitores viven cerca tampoco, pero bueno, en principio parece un tipo de visitas que tendría, digamos, bastantes papeletas, por así decirlo, para ser suspendidas. Las visitas con los abuelos, aquí ya yo diría que no hay mucha duda. Tratándose, como todos sabemos, de un grupo de riesgo, deben, en mi opinión, quedar suspendidas. Respecto a los puntos de encuentro, bueno, los puntos de encuentro ahora se encuentran cerrados. Las visitas que se realizan a través de los puntos de encuentro, en algunos casos son visitas supervisadas, que suelen darse cuando las relaciones entre los progenitores es muy conflictiva y generalmente en casi todos los asuntos de violencia de género en los que hay un orden de alejamiento. Y en ese caso, las visitas, lógicamente, quedan suspendidas, si bien Fiscalía, por ejemplo, ya se ha pronunciado diciendo que si los progenitores acuerdan designar un intermediario, digamos, para la entrega y la recogida del menor, pues bueno, pues estará de acuerdo, pero en caso contrario informará a favor de que se suspendan. Esto en los asuntos de juzgados de violencia que, aclaro, durante el estado de alarma, lógicamente mantienen su funcionamiento. Hay otras ocasiones en las que las visitas en los puntos de encuentro no son supervisadas, es decir, se utiliza el punto de encuentro solo como lugar de entrega y recogida de menores. En ese caso, no habría ningún inconveniente en que se sigan realizando siempre y cuando los progenitores designen un intermediario para la entrega o designen otro punto de encuentro. Siempre por eso repetir la importancia del acuerdo. David, por favor. Bueno, ya para terminar y recalcar algo que tanto he dicho, que la conveniencia de alcanzar acuerdos, en función de cómo ya sean las medidas por las que nos estamos rigiendo, si se acordaron en un procedimiento de mutuo acuerdo, ya el propio convenio regulador, que es el documento que las partes firman y que se presenta al juzgado para que lo apruebe, pues ese propio convenio ya suele recoger que las visitas se realizarán conforme al convenio, conforme al régimen de visitas que se establece en defecto de acuerdo entre los cónyuges. Es decir, que siempre va a primar el acuerdo, con lo cual en un procedimiento de mutuo acuerdo, digamos, el pacto, valga la redundancia, tiene perfecto encaje. En los procedimientos contenciosos que acaban con resolución judicial, que es el juzgado el que impone las medidas en sentencia, en principio las resoluciones judiciales sabemos que son de obligado cumplimiento, pero en este caso concurre causa de fuerza mayor. Y son los propios jueces los que están recomendando alcanzar acuerdos precisamente porque el juzgado, digamos, está cerrado de carácter general y solo para circunstancias extraordinarias se van a pronunciar. En cualquier caso, también adelantan que cualquier incumplimiento que se lleve a cabo por cualquiera de los progenitores, en principio, no va a ser considerado un incumplimiento como tal del que se puedan luego desprender consecuencias negativas. Por ejemplo, en circunstancias normales, si uno de los progenitores incumple un régimen de visitas, eso puede tener como sanción, digamos, el que esas visitas queden suspendidas durante un tiempo o se restrinjan. En este caso, los jueces ya vienen un poco anunciando que en principio no van a considerar un incumplimiento cualquier cambio que se haga, aunque sea de forma unilateral, esto es importante, por parte de un progenitor. De forma que si uno de los progenitores dice al otro que no quiere entregar al niño porque ocurre una razón mínimamente fundada, en principio eso no será, digamos, después castigado. Como decía también, la única, digamos, puerta que nos permite el juzgado durante el estado de alarma es acudir para que se adopten medidas urgentes de protección del menor. Esas medidas efectivamente se podrán adoptar, pero también aquí son restrictivos, en el sentido de que se tiene que acreditar la urgencia y la necesidad de la medida. Y solo se debe acudir a este procedimiento si va a existir un riesgo para el menor. De forma que el hecho de que esté con uno u otro progenitor no se considera como tal un riesgo. Tendría que darse una situación añadida para que nos permitan, digamos, utilizar esa vía. Y por último, recordar que en el caso de que las visitas se hayan tenido que restringir o alterar, existe casi la obligación, diría, de facilitar medios telemáticos para que el otro progenitor pueda disfrutar de los menores.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi exposición y gracias. Bueno, gracias a ti, Beatriz. Muchas gracias. Y por último, antes de la ronda de preguntas, le cedo la palabra de nuevo a Carmen Moreno para que nos comentes, Carmen, las acciones concretas que podamos tomar. Muchas gracias, Luis. A ti. Bueno, pues como ya había comentado en la introducción, sabemos que ahora mismo la normativa que tenemos está un poco indeterminada, que tenemos las juntas de jueces de partidos judiciales, en cada territorio con sus propios criterios y bueno, y luego tenemos pues el criterio unificador del Consejo General del Poder Judicial. Pásame diapositiva, David. Bueno, ya sabemos que como dice el Consejo General del Poder Judicial, en un intento de unificar los criterios en España, las pautas que tenemos es que en caso de que los progenitores no se pongan de acuerdo, nos tendremos que ir a que cada juez de familia se pronuncie sobre cada supuesto concreto y, como bien ha dicho mi compañera Beatriz, tiene que ser algo urgente y necesario, si no, no nos van a hacer caso. Un dato importante a tener en cuenta es que si fue un abogado el que nos llevó el litigio, porque lo hicimos de mutuo acuerdo, este profesional ya no nos podrá representar en este momento, si tenemos una controversia en el estado de alarma y hay que ir al juzgado. Tendrá que ser un abogado nuevo para cada uno de los progenitores. Este abogado ya no va a servir para ninguno de los dos, porque estaría en conflicto de intereses. Entonces, esto es un dato que hay que tener muy en cuenta, que tendríamos que designar otro abogado, ya que se trata de una cuestión puramente deontológica establecida en los criterios colegiales de toda España, que cuando un abogado ya conocido ha tenido en su información de una de las partes y de las dos partes en este caso, ya nunca podrá ponerse en contra de uno de esos dos. Entonces, eso es importante. David, pasamos la diapositiva, por favor. Y bueno, sobre el procedimiento, ya también ha apuntado mi compañera Beatriz que nos encontraríamos sin duda ante el procedimiento que establece el artículo 158 del Código Civil, al que le venimos llamando de medidas cautelares, ¿no? Es un procedimiento urgente y que se resuelve en una única convocatoria, en una única comparecencia, y entendemos, creemos y confiamos que en estos casos en los que realmente sea urgente y necesario que se pronuncien, los jueces actúen en un tiempo récord, le den prioridad y sea efectivo para que pueda tener eficacia ese pronunciamiento durante este periodo en el que nos encontramos. Entendemos que debería de ser así. Y bueno, como ya hemos comentado, tiene que ser una situación relacionada con el estado de alarma, urgente y necesaria, si no, directamente no nos van a hacer ni caso. Y bueno, nosotros, por supuesto que seguimos, como ha dicho mi compañera Beatriz, recomendando el acuerdo entre las partes, porque realmente ahora mismo en la actuación judicial está en servicios mínimos y va a ser lo más eficaz ponernos de acuerdo, bien mediante la representación de abogados que os representen a cada uno de los progenitores o si no es necesario acudir a abogados, pues entre las partes. Pasamos la diapositiva. Eso es. Bueno, esto ya no va con nosotros. Sí, bien. Bueno, lo que ya lo habíamos comentado. Y por último, el asunto de la movilidad, que además he visto que había una duda por ahí en el chat sobre cuál era la documentación que recomendábamos portar para los desplazamientos de los menores, para no tener ningún inconveniente y no ser
multados. Pues bueno, nosotros aconsejamos que no os falte la sentencia, que llevéis siempre la sentencia y que si esta sentencia la habéis modificado de mutuo acuerdo para atender al caso concreto, por ejemplo, alargando los intercambios o suprimiendo algún intercambio o cambiando un horario, pues hagáis un acuerdo entre los progenitores, lo firméis y portéis estas dos cosas, la sentencia y el acuerdo que la modifica. De esta forma será muy complicado que la autoridad que os pueda tocar a la hora de comprobar si ese desplazamiento es legal, pues será más complicado que tengáis ningún problema. Así que esto ha sido mi exposición y cedo la palabra a Luis para que modere las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a los tres por esta fantástica exposición. Espero que después de esto tengamos todos en la cabeza cómo tenemos que actuar, qué debemos conocer, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones y, por supuesto, los de nuestras hijas y de nuestros hijos. Vale, porque, bueno, son días de movimiento con las vacaciones y son días más que nunca de, pues como decía Beatriz, como decían mis compañeros, de sentido común, de templanza, de conversar, de ser razonables, porque es en beneficio de los nuestros, ¿no? Pero bueno, sabiendo que la ley permite alternativas, aunque sean de manera excepcional, y que, bueno, muchas están al alcance de nosotros mismos, a veces solos o a veces, bueno, con el asesoramiento de un abogado, ¿vale?